Buenas tardes, buen jueves, nuevamente por acá, dispuesta a abrir la Biblia, a seguir buscando, a seguir encontrando, porque para mí me da gran alegría cuando encuentro detrás de un tema cosas que no recordaba, que hacía mucho que no leía, y entonces de la misma manera espero que sea para ustedes el ponerse a buscar, después de esta charlita de media hora, que venga investigación propia y búsqueda o animarse a mirar pasajes que ni conocían, que hacía mucho tiempo que no leían, y sobre todo para buscar planes y formas de leer la Biblia. Y vamos a empezar a trabajar con eso la semana que viene, ya para orientación, para que podamos comprender, pero también ayudar a otros que quieran leer la palabra para comenzar a hacerlo de la manera más sabia posible. Bueno, yo iba a dejar las fiestas, pero me quedé enganchada con el tema de las fiestas y dije, quedaron tantas cosas, y una amiga me dijo, ¿cómo no vas a hacer más la fiesta? Así que vamos a volver a la fiesta. Y encontré, una orientación un poco distinta y otras actividades y celebraciones muy interesantes para ver y repasar en este día. La primera es, fui a buscar a los primeros libros de la Biblia a tratar de entender este sentido de las fiestas ceremoniales que tenían los judíos y que eran tan importantes para ellos, ¿no? Para su vida espiritual, para su vida ritual, para su relación con Dios, por supuesto, y entonces traté de encontrar a ver dónde estaba el comienzo. Bueno, voy a empezar por Éxodo 23, ¿sí? Un hito en el libro de Éxodo, el segundo del Pentateuco, es que en Éxodo 20 están los 10 mandamientos, ¿sí? Allí ya el pueblo había salido de Egipto, ya estaban en camino por el desierto rumbo a la tierra prometida, pero acababan de recibir los mandamientos y a partir de ahí Dios empezó a dar leyes y reglamentaciones para toda la vida, ¿sí? Por eso que las leyes de estos primeros libros que forman la Torá para el pueblo de Israel y el Pentateuco para el pueblo cristiano son muy importantes, son muy interesantes sobre todo. Muchas de esas cosas las hemos dejado de lado por entender que eran culturales, y también porque Jesucristo vino a traer una nueva era y un nuevo pacto. Pero es tan interesante ver cómo este Dios se dispuso a formar un pueblo desde el comienzo del día que llamó a Abraham, pero después era un pueblo numeroso, enorme, y como Dios dijo también, poco dócil, terco y un montón de cosas con las cuales siempre los iban, no sé si decir, educando, llamando la atención, pero bueno, pero lo que vamos a hablar ahora son las fiestas. ¿Y por qué Dios indicó con tanto detalle, si ustedes leen las páginas que hay acerca de las fiestas en varios de los libros del Pentateuco sobre todo, y encontré que después de los 10 mandamientos empieza a haber leyes y encuentro acá en el capítulo 23, por eso decía recién, tan interesantes las leyes. Miren, en la misma página que empieza a hablar de las fiestas, dice, manténganse al margen de cuestiones fraudulentas. ¿Qué tal? No le quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo no absuelvo al malvado. Me encanta la redacción, ¿eh? No aceptes soborno, porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas. Bueno, y así, de ese tipo, montones y montones y montones de indicaciones, leyes, normas. Pero en el capítulo 14 dice, 3 veces al año harás fiesta en mi honor, ¿sí?
me golpeó tanto esto porque no era hagan fiesta, porque todos los pueblos orientales tienen esas costumbres, no, no, fiesta en mi honor. Y entonces acá una pequeña descripción. La fiesta de los panes sin levadura la celebrarás en el mes de Abib, que es la fecha establecida. Fue en ese mes cuando ustedes salieron de Egipto. De acuerdo con mis instrucciones, 7 días comerán pan sin levadura, ¿no? Luego, la fiesta de la cosecha la celebrarás cuando recojas las primicias de tus siembras. La fiesta de recolección de fin de año la celebrarás cuando recojas tus cosechas. 3 veces al año, bueno, después empieza con otras cosas, pero acá aparece como 3 fiestas anuales. En honor al Señor y después en gratitud al Señor. Así que a ese pueblo que venía de la esclavitud, sobre todo que venía de la esclavitud, que debían ser analfabetos y que vendrían con todos los resentimientos incluso, pero habiendo sido liberados, Dios les marcó hasta su vida devocional con Él. ¿Y cuál era el primer paso? El primer paso era tener gratitud a Dios, tener gratitud a Dios. Aún sacar eso para decir, si en mi vida de oración yo digo 2 palabras y ya empecé a pedir, bueno, me está faltando leer lo de las fiestas para darnos cuenta que Dios les enseñó que hagan fiestas para agradecer por cada cosecha. ¿Sí? Tengo acá el grano, Señor, ¿me diste esto? Gracias. Bueno, esa entonces es una primera indicación que encontré en Éxodo y después me fui a Levítico. Levítico se llama Levítico, tiene que ver con ley. Y entonces acá encontré el calendario de fiestas solemnes. No vamos a leer profundamente, pero un poquito. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo, el Señor, las establecí. Y va a hablar también de la Pascua, las primicias, pero la primera que aparece es la del sábado. Acuérdense que el sábado para los judíos era el orden en la vida, ¿sí? Trabajar todos los días de la semana, contaban desde el domingo hasta el viernes, y después el sábado, un día de estar dedicado a Dios y de descansar, fue un sanísimo principio, ¿sí? Yo siempre me acuerdo cuando empezaron a aparecer los supermercados y hasta primero estaban los negocios abiertos hasta la 1 el sábado, después todo el día, después aparecieron los domingos, perdimos los días de reposo totalmente. Pero ellos estaban siendo formados como un pueblo adolescente en aquellas cosas que Dios quería porque eran buenos para ellos. Bueno, así que después en Levítico lean, por favor, con todo el detalle lo que había que hacer, cómo había que lavarse, cómo había que prepararse, la Pascua, las primicias, las semanas. Después está la fiesta de las trompetas, el día del perdón y después la ya mencionada fiesta de las enramadas, ¿sí? Así que estas fueron las indicaciones primeras. Aquellas que formaron la vida devocional, diríamos, la vida de adoración a Dios. Eran rituales, pero con esos rituales ellos fueron formados y mientras obedecieron a Dios anduvieron muy bien. Bueno, me paso a Segunda de Crónicas. Tengo 2 cosas en Segunda de Crónicas muy interesantes en 2 momentos diferentes de la vida del pueblo. Porque en Segunda de Crónicas 8, ¿se acuerdan que los 2 libros de Crónicas son paralelos a los 2 libros de Reyes? Pero estos fueron escritos después del exilio y a la vuelta del último exilio, el de los medos y los persas. Y se cree que puede ser que Esdras mismo haya escrito estos 2 libros de Crónicas. Bueno, acá en el capítulo 8, que está en el medio de todo lo que está contando el cronista con respecto a Salomón, en el versículo 12 dice:
les está enseñando, hablando de los descendientes, bueno, un montón de indicaciones. En el 12 dice, en el altar del Señor que había construido frente al atrio, Salomón ofrecía holocaustos al Señor, los días correspondientes según lo ordenado por Moisés, los sábados, las fiestas de luna nueva y las 3 fiestas anuales, la de los panes sin levadura, la de las semanas y la de las enramadas, ¿no? Conforme a lo dispuesto por su padre David, Salomón asignó turnos a los sacerdotes para prestar sus servicios y sigue. Toda la obra de Salomón llevó a cabo desde el día en que se echaron los cimientos del templo hasta que terminó de construirlo. De manera que encontramos esta descripción de cómo Salomón guiaba la vida espiritual de su pueblo en relación con la construcción del templo, que era cumplir lo que Dios había pedido. Bueno, y en Segunda de Crónicas, mucho más adelante, vamos a encontrar otro momento, Segunda de Crónicas 30, desde el versículo más o menos 13, donde aquí aparece, vamos a buscar a ver quién está, Ezequías, rey de Judá. Ezequías, ese rey que tuvo a Isaías a su lado. Ustedes recuerdan que Isaías era un profeta de palacio, ¿eh? Fue ese rey que fue muy bueno y que en un momento enfermó gravemente, a punto de morir, y que Dios, por medio de Isaías, oró por él, sanó, le dio 15 años más de vida. Bueno, y entonces acá está cómo en algún momento del pueblo Ezequías hace la celebración de la Pascua, dice que escribió cartas a todo Israel y Judá, incluyendo a las tribus de Efraín y Manasés, y se las envió para que acudieran al templo del Señor en Jerusalén a celebrar la Pascua del Señor Dios de Israel. ¿Sí? Una celebración conjunta, ¿sí? Buenísimo eso. Y entonces tengo 13, desde el 13, acá está. En el mes segundo, una inmensa muchedumbre se reunió en Jerusalén para celebrar la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué hicieron primero? Quitaron los altares que había en Jerusalén y los altares donde se quemaba incienso y los arrojaron al arroyo del Cedrón. Ese arroyo estaba cerca de donde Jesús estuvo en su último día de vida. 13 entonces, a ver, y hay un montón de detalles que vamos a pasar por alto, donde habla que mataron los corderos, etcétera, etcétera. Y en el 21 hay algo interesante, y es que no se habían purificado, y entonces estaban muy tristes porque no habían hecho los ritos de purificación, pero dice que Isaías oró así a favor de ellos: perdona, buen Dios, a todo el que se ha empeñado de todo corazón en buscarte a ti, Señor, Dios de sus antepasados, aunque no se hayan purificado según las normas de santidad. Y el Señor escuchó a Isaías y perdonó al pueblo, ¿sí? Cuando hay buena voluntad, Dios perdona. Bueno, y desde el 21 acá aparece la fiesta. Los israelitas que se encontraban en Jerusalén celebraron con mucho gozo y durante 7 días la fiesta de los panes sin levadura. Los levitas y los sacerdotes alababan al Señor todos los días y le entonaban cantos al son de sus instrumentos musicales. Y Ezequías felicitó a los levitas que hayan tenido una buena disposición para servir al Señor. Durante 7 días celebraron la fiesta y participaron de la comida pascual, ofreciendo sacrificios de comunión y alabando al Señor, Dios de sus antepasados. Pero toda la asamblea acordó prolongar la fiesta 7 días más, 14 días. Y llenos de gozo celebraron esos 7 días. Ezequías, rey de Judá, le obsequió a la asamblea 1000 bueyes y 7000 ovejas, y también los jefes regalaron 1000 bueyes y 10.000 ovejas. Creo que comieron bien, ¿eh? Y muchos más sacerdotes se purificaron. Toda la asamblea de Judá estaba alegre
lo mismo que todos los sacerdotes, levitas y extranjeros que habían llegado de Israel, así como los que vivían en Judá. Desde la época de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no se había celebrado en Jerusalén una fiesta tan alegre. Después los sacerdotes y los levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo, y el Señor los escuchó. Su oración llegó hasta el cielo, el santo lugar donde Él habita. ¡Qué momento, eh! Creo que esto no está en el libro de Reyes. No me fijé, pero creo que no está, porque ¿se acuerdan que estos libros escritos después de todo lo que habían pasado con los exilios, había la búsqueda de momentos de levantarles el espíritu, de levantarles el ánimo, ¿eh? Entonces, esta alegría, esto de decir que desde Salomón, cuánto había pasado, la división de los dos pueblos. Ahora, en este momento, con el reinado de Ezequías, fue tan importante que pudo hacer que los de Israel al norte bajaran y se juntaran con los de Judá y hubiera extranjeros, que hicieron 14 días de fiesta. Extraordinario, algo maravilloso y alentador de las cosas que el Señor ha hecho. En los buenos momentos del pueblo también. Muy bien. Tengo Esdras, en ese tiempo teníamos a Esdras y Nehemías construyendo la muralla después de la destrucción. Así que un dato chiquitito, Esdras 3, desde el versículo 3, dice, era cuando estaban todos los vecinos queriendo amenazarlos y arruinarles el trabajo, que estaban en la reconstrucción del templo, ¿sí? Y dice, a pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio, donde estaba el templo antes. Todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Luego, según lo estipulado en la ley, celebraron la fiesta de las enramadas, ofreciendo el número de holocaustos prescripto para cada día, como también los holocaustos diarios, los de luna nueva, los de fiestas solemnes ordenadas por el Señor, y lo que el pueblo le ofrecía voluntariamente. A pesar de que aún no se habían echado los cimientos del templo, desde el primer día del mes séptimo, el pueblo comenzó a ofrecer holocaustos al Señor. ¿Y qué pasó? Pudieron reconstruir el templo, pudieron librarse de los enemigos. Todo un tiempo, cuando volvieron a la ley, cuando volvieron a la palabra, porque Esdras es el que empezó a buscar hasta que encontró la ley y empezó a leérselo al pueblo, todo ese tiempo fue un tiempo de prosperidad, ¿sí? Que nos siga hablando eso en el día de hoy. ¿Tenía algo más de Nehemías? Sí, viene una. Tengo algo de Oseas, pero es algo negativo en medio de tanta fiesta, pero bueno, es un versículo solito, porque ya cuando llegábamos a los profetas menores, ahí se había acabado toda la alegría, ¿no? Porque las cosas estaban tan mal en la obediencia al Señor. Y hay una frasecita que dice Dios en Oseas capítulo 2, pondré fin a todo su jolgorio, sus peregrinaciones y sus lunas nuevas, sus días de reposo y sus fiestas solemnes, porque en ese tiempo estaban, y eso que ese tiempo era anterior al de Esdras y Nehemías, pero en ese tiempo todas las celebraciones eran falsas, y Dios estaba rechazando. Por eso se fueron al exilio. Pero ahora estamos en la vuelta y tengo unos momentos muy hermosos en Nehemías, en dos partes de Nehemías. En Nehemías 8, desde el versículo 8, ahí teníamos cuando en el 4 dice que el maestro Esdras era sacerdote, pero lo llaman sacerdote y maestro. Se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión, y acá esta gente tenía cronistas muy serios, pensando que esto quedara como testimonio, porque siempre a su derecha estaban, y tiene una cantidad de nombres que si nadie necesita poner un nombre a un niño, no se los voy a leer porque ahí estaban Gilquías, Maseías y otras cosas así. Bueno, la cosa es que Esdras
parado en un lugar alto, para que la gente pudiera ver, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. ¿Y qué pasó? En el versículo 9, en el 8, ellos leían con claridad, los sacerdotes, los levitas, les estaban leyendo el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Había periodo de abrir la Biblia también ahí en ese momento. Bueno, ¿y qué pasó? Qué bueno. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo, les dijeron, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió, ya pueden irse, ya habían hecho toda la lectura y el tiempo de entrega, arrepentimiento y volver transformados. Y añadía, Nehemías les dijo, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Este es un versículo muy conocido en nuestra iglesia. Nehemías 8:10. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y también los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Les decían, tranquilos, no estén tristes, porque este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Me parece que si hay un momento glorioso en el Antiguo Testamento es a la vuelta a la ley de Dios. Y fíjense que en el versículo 8 dice que los levitas interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Y al final en el 12 dice que estaban felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Y cuando se comprende es porque, como hemos hablado tanto, ¿sí? La mente, la disposición, la actitud, la abertura del corazón delante de la palabra del Señor, para que la palabra entre y obre y sintamos al Señor hablando. Bueno, pero hay otro más en Nehemías, tenemos más. Esto en Nehemías 8. Hay otro momento en Nehemías 12, unos pocos capítulos, donde dice dedicación de la muralla, porque también hicieron la muralla. Acuérdense que para esos pueblos era muy importante el hecho de tener una muralla de protección. Así que dice en el versículo 27, cuando llegó el momento de dedicar la muralla, buscaron a los levitas en todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cantos de acción de gracias al son de címbalos, arpas y liras. Entonces se reunieron los cantores de los alrededores de Jerusalén y de las aldeas de 1, 2, 4, ya que los cantores se habían construido aldeas alrededor de Jerusalén. Ah, miren ustedes, no me había prestado atención. O sea, vivían ahí cerca para estar cerca de todos los momentos de adoración ceremoniales. Bueno, entonces dice que se purificaron los sacerdotes y los levitas, purificaron también a la gente. Con la idea de purificar se me ocurre si le habrán tirado alcohol con 30 y 70 de agua para hacer. A la gente, las puertas y la muralla, todo, ahí, peste, ninguna entraba por ahí. Bueno, luego, ahí estamos en el 27, 31, luego hice, hablando de Nehemías, Nehemías mismo es el que escribió, luego hice que los jefes de Judá subieran a la muralla
y organicé 2 grandes coros. Yo espero que la gente de adoración de nuestra iglesia sepa esto de memoria, porque es tan impresionante. No voy a leer porque están los nombres de todos acá. Uno de ellos, uno de los coros, marchaba sobre la muralla hacia la derecha, rumbo a la puerta del basurero. Vienen ahí como 4 o 5 versículos. Al frente de ellos iba Esdras. Al llegar a la puerta de la fuente, subieron derecho por las gradas de la ciudad de David, por la cuesta, pasando junto al palacio, hasta la puerta del agua. Ese es el primer coro. El segundo coro marchaba en dirección opuesta a lo largo de la Torre de los Hornos. Yo iba detrás, dice Nehemías, sobre la muralla, junto con la otra mitad de la gente. Pasamos, dice todos los lugares, esto es absolutamente cierto y seguro. Los 2 coros ocuparon sus sitios en el templo de Dios. Lo mismo hicimos yo, la mitad de los oficiales del pueblo y los sacerdotes, todos los nombres de los sacerdotes. Enseguida, los cantores empezaron a cantar a toda voz, dirigidos por por Israías. Ese día se ofrecieron muchos sacrificios y hubo fiesta, porque Dios los llenó de alegría. Hasta mujeres y los niños participaron. Estos eran discriminadores, perdonen, pero en ese tiempo era así la cosa. Había que marcar, pero quiere decir que estaban todos, todas las familias, todos los clanes, toda la gente. Y hubo fiesta porque Dios los llenó de alegría. Era tal el regocijo de Jerusalén que se oía desde lejos. Declaro que estas frases así, tan lindas, uno lo lee y sigue, y no para en esto. Qué momento de alegría. Es a nivel personal parecido cuando uno tiene un momento del devocional de uno, de adoración, de gratitud, y siente la presencia de Dios y se llena de alegría. Es lo mismo, ¿sí? Ahora, en el Nuevo Testamento, que no está relatado así, la vida del pueblo de esa manera, no tenemos otras cosas tan detalladas como esta, pero es hermoso. Cuando nos dice antes en Crónicas, en el tiempo de Ezequías, que desde el tiempo de Salomón no había habido tanta alegría, tanta fiesta. Ahora, muchos años después, a la vuelta a reconstruir lo que era su nación, de nuevo la alegría porque Dios lo llenó de alegría. Así que, bien, regocijémonos con las fiestas que el Señor nos ha mostrado siempre para que las tuviéramos como ejemplo y lo mismo para tener una real vida de adoración, ¿sí? Bueno, muy bien, terminamos nuestro día de hoy. Vamos a leer, invito a que lean todos estos pasajes, ¿sí? Y nos encontramos, si Dios quiere, mañana a la misma hora de hoy. Que Dios los bendiga.